tengo preparado para el día de hoy que el Señor me dio para ustedes. Me engolosiné buscando información y estudiando un poquito la palabra y me llené con información. Entonces lo dividí en 3 partes y sirve de que los siguientes 2 domingos aquí nos acompañan. El tema que vamos a tratar el día de hoy, o vaya, los temas que vamos a tratar estos próximos 3, a partir de hoy y los siguientes 2 domingos, es sobre nuestras tormentas internas. Wow. Como subtítulo le puse cuando el fracaso no es fracaso. Normalmente cualquier persona, cualquier ser humano, tenemos 3 tormentas internas. En cada uno de nosotros coexisten estas 3 situaciones. Y mucha gente en el mundo cristiano le echa la culpa que al enemigo y que al demonio. No. El peor enemigo o el problema más grande que tenemos está aquí adentro. Está internamente en nosotros. Y esos 3 problemas, el número 1 es el temor al fracaso. Nos da miedo fracasar, es una situación de la naturaleza humana de sobrevivencia. Otro problema que tenemos muy arraigado es el desaliento. Somos muy buenos para desalentarnos nosotros mismos. Todavía no empezamos las cosas y ya nos estamos desanimando. Y el número 3 es la contención de pecado. Suena así como que muy académico el asunto, ¿verdad? La contención de pecado no es otra cosa que el no asumir o el no reconocer que estamos haciendo cosas o que hacemos cosas que no son agradables a Dios. Por lo tanto, si no están de acuerdo a lo que Dios nos pide y Dios nos marca, así bien sencillo, ¿verdad? Es pecado. Entonces, esas 3 cosas son las que normalmente nos perturban y no nos permiten llegar a la bendición de Dios. El día de hoy vamos a tocar el primer tema, que es el temor al fracaso. Nos da miedo fracasar. Y yo asumo el que nos da miedo fracasar por una situación de supervivencia. Y sobre todo en la vida moderna, vivimos en una sociedad que somos muy competitivos. Y en todo queremos competir. En todo y en todo momento queremos estar bien. Queremos que nos reconozcan. Queremos lucir bien. Queremos pues siempre ser la punta del iceberg, ¿verdad? Ser los más reconocidos, los mejores en todo. Les decía, es una situación que yo veo mucho en la sociedad moderna. Todo el mundo quiere ser trending, todo el mundo quiere que le pongan likes ahí en el Facebook, todo el mundo quiere agradar, pero es una situación de naturaleza, es por su sobrevivencia. Y un versículo en el cual me quise basar para iniciar y abordar este tema es Gálatas 2:20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué este versículo? Porque aquí nos está enseñando nuestro Señor por medio de Pablo que no hay mejor sacrificio, mejor cosa que el morir o el sacrificarnos por otras personas, por alguien más. En este caso, nuestro Señor nos puso la muestra, y como siempre lo digo, en cualquier situación que nosotros nos encontremos, si buscamos un ejemplo en la Biblia, nos vamos a encontrar que nuestro Señor Jesús ya nos dio un ejemplo. De cualquier cosa, de lo que Él nos pide, ya nos lo mostró Él, ya lo hizo Él primero. El temor al fracaso es una tormenta interna que tenemos muy fuerte. Todos los días nos enfrentamos con esa tormenta. Hay gente que es muy
tajante en cuanto a lo que el fracaso se refiere, y lo vemos sobre todo ya en la cuestión laboral o en el mundo laboral. Dice, si no tienes éxito la primera vez, esas frases yo las veía allá en los 90, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar. Si no tienes éxito en la primera vez, destruye toda la evidencia de que lo intentaste. O sea, para que la gente no se dé cuenta que fallaste, ¿verdad? Era lo que trataban de decir. Normalmente cuando fracasamos, o como decimos aquí en Chihuahua, cuando la regamos, cuando metemos la pata, normalmente lo tratamos de esconder, lo negamos. Si lo tenemos, le tememos, le tenemos miedo, lo desconocemos, que es algo similar a lo que le pasó a Pedro, que negó a Jesús. Vio que las cosas no iban bien, dijo, no, a mí no me metan en sus líos, yo ni lo conozco. Y obviamente pues odiamos fracasar, es algo que no nos gusta. Hacemos lo que sea para no aceptarlo, para no aceptar el fracaso. Y curiosamente necesitamos aceptar ese fracaso. Y no en el plan de resignación, decir, no, pues ya la regué, ya ni modo, pues así soy yo y ni modo, soy basura intergaláctica, como decía otro pastor. Sino se trata de aceptar ese fracaso como una situación, como una consecuencia de ese caminar que estamos llevando, de ese caminar que tenemos que hacer día a día. ¿Por qué? Porque a lo largo de esos fracasos, a lo largo de esos tropiezos, es que vamos a lograr el éxito. Cuando estaba escribiendo acerca de esto, el ejemplo así más rápido que se me venía a la mente es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Los niños empiezan a caminar y todos se caen. Pero en su misma inocencia y por la situación natural que ya traemos en nosotros, lo seguimos intentando hasta que logramos caminar. De repente hay unos ya grandes que de todas maneras no caminan, ¿verdad? Pero ya esas son otras situaciones. Siempre tenemos que sobreponernos a ese fracaso. La historia nos ha demostrado y nos dice que las personas que tienen éxito o que han tenido éxito también han tenido fracasos. Y la manera de sobreponerse de ese fracaso es volverlo a intentar, no quedarse ahí en el fracaso, no adoptarlo, no quedárnoslo, sino que sabemos que es una experiencia que vamos ganando, es una experiencia que estamos logrando y seguirlo intentando. No nos podemos detener ahí. Otro ejemplo que se me venía en la mente, cuando yo estaba en el tecnológico, cuando estudiaba mi carrera, hace poquito, hace unos 2-3 años atrás, había un profesor, creo que se apellidaba Vázquez, no recuerdo bien, que él nos estaba dando una clase de estadística y nos mostraba unos estudios estadísticos donde se decía que aquellos estudiantes que reprobaban más o que tenían más materias reprobadas eran más exitosos en su etapa profesional. Eso no quiere decir y no les da permiso de reprobar a nadie. No quiere decir que ya con eso reprueben. No. De hecho, no es conveniente que reprueben. Pero eso demostraban las estadísticas, de una estadística norteamericana. ¿Y a qué se refería? Que esas personas que reprobaban o que tenían fracasos estudiantiles, al estar constantemente tratándose de superar y de sacar adelante sus materias, lograban en muchas circunstancias aprender más y salir adelante bajo circunstancias adversas que los alumnos que eran excelentes en sus calificaciones. Obviamente no quiere decir que siempre es así. Hay estudiantes excelentes y siguen siendo excelentes profesionalmente. Pero esa era una estadística que se manejaba ya en los 80s, 90s, era otra generación. Yo espero que ustedes son diferentes, ¿no? Pero vaya, ¿a qué viene esto a colación? Que cuando nosotros nos esforzamos y sabemos que fracasamos, pero podemos reponernos y podemos mejorar, eso es una experiencia
Es una enseñanza de vida. Y salimos adelante, y salimos de la siguiente. Y otro tropiezo y salimos. Hoy nos falló la computadora, pues les digo, vamos a darle. O sea, los cultos y la adoración al Señor no nació con la computadora y no la necesitamos. Es algo que nos ayuda y se ve muy bonito, muy padre, pero no la necesitamos. Así tenemos que seguir brincando nuestros fracasos, nuestros problemas. Amén. Una constante es que, y ya les decía ahorita, la mayoría de los hombres y mujeres exitosos han tenido fracasos a lo largo de su vida. Hay un pianista, o hubo un pianista muy famoso, que se llamaba Ignaz Paderewski. Yo creo que a ustedes ya no les tocó. Y saqué algunas biografías, o me puse a buscar algunas biografías de gente históricamente reconocidos de que salieron adelante a través de sus fracasos. Este pianista es uno de ellos. Cuando él empezó a estudiar música, sus maestros le decían que tenía manos muy pequeñas para el piano, que él nunca iba a poder tocar el piano, y llegó a ser un gran pianista, reconocidísimo en todo el mundo. Otro ejemplo, no sé si les suena el nombre de Enrico Caruso. Fue uno de esos primeros grandes tenores allá a principios del siglo XX. Cuando él empezó a cantar, o que pedía oportunidades para cantar, uno de sus maestros le dijo que su voz sonaba como un chiflido del viento en la ventana. O sea, cuando deja la ventana así un poquito abierta, se oye el chiflido. Así le decían que sonaba su voz. Y ahorita es reconocido como uno de los grandes tenores de todos los tiempos. De hecho, fue el primer cantante así reconocido, famoso en todo el mundo, como tenor. También en la cuestión política, la gente se sobrepone de los fracasos. En la época, me llamó mucho la atención, en la época victoriana, de la reina Victoria, ya en los años del siglo XVIII-XIX, hubo un parlamentista de nombre Benjamín Disraeli, era de origen judío, y él en una ocasión quiso interpelar ahí una situación, y la demás gente se rió de él y le pedían que se sentara, no lo dejaban hablar. Y él dijo una frase muy famosa, por eso lo saco aquí en el tema, que dice: ahora me piden que me siente, pero en el tiempo me oirán, dijo él. Con el tiempo me oirán. Y así fue uno de los grandes parlamentistas de la época victoriana en Inglaterra. Ya alguien más conocido, que ustedes conocen más, Henry Ford. ¿Sí saben quién era Henry Ford, verdad? En su primer carro cometió un error muy grave. O vaya, a lo mejor no era error, pero él no lo consideró. En el primer auto que él inventó no tenía reversa. Y obviamente tuvo muchos tropiezos también. Otro que se hizo famosísimo porque gastó millones de dólares buscando su sueño y tratando de demostrar sus inventos fue Tomás Alva Edison. Él también se volvió famoso porque fracasaba y se gastaba los millones y nada le salía. Pero finalmente inventó grandes cosas, inventó el foco. Ahorita no tendríamos esta iluminación, ¿verdad?, si no hubiese sido por él. Entonces todos esos fracasos repetidos son los que van dejando huella y son los que lo van acercando a uno como persona más rápido y más próximamente al éxito. Pero tenemos que aceptarlo como una enseñanza. Abraham Lincoln, sí saben quién era, ¿verdad? También. Sí. Él dijo una frase muy padre que me gustó. Dice: la única vez que no se fracasa es cuando se hace algo y da resultado. Sí, suena muy obvio, ¿verdad? Si hacemos algo y funciona, pues no fracasamos.
Pero realmente todos debemos de caer y debemos de irnos de cabeza, ¿verdad?, hacia el éxito. Cada caída nos está acercando más a la meta. Como el fútbol americano, ¿verdad? Se dan de trompadas y se van cayendo, pero se van acercando cada vez más al gol. Amén. Aceptar el fracaso en sentido positivo nos da el sentimiento o el sentido de que tenemos derecho a fracasar y podemos hacerlo. Y no nos debe de apenar, no nos debe de dar vergüenza, no nos debe de hacer menos, no nos debe de minimizar. Todos nos equivocamos en algún momento. Como yo les doy siempre el ejemplo en la cuestión cristiana, nuestro Señor ya pagó por nuestros pecados. Ya estamos limpios, por así decirlo. Pero eso no nos exime de que de repente también caigamos, de que aún así tropecemos. El aceptar que tropezamos nos acerca más también al Señor. Porque estamos aceptando nuestra naturaleza pecaminosa y el Señor nos va a ir modificando y nos va a ir haciendo crecer en Él para cada vez tropezar menos. Amén. Entonces no nos debe de apenar el estar cayendo, el estar tropezando. El experimentar problemas nos debe dar cierto gozo, cierta alegría, no desde el punto de vista que nos pongamos felices, ¿verdad?, porque la regamos o porque no estamos haciendo las cosas bien, pero me refiero a que nos debe dar ese impulso de poder seguir adelante, de seguir tratando. Es imposible triunfar sin sufrir, y así nos lo demuestra la historia, nos lo demuestra la vida misma. Si alguien tiene éxito y no ha sufrido para llegar a ese éxito, no aprovechan o no les sabe bien ese éxito. En la vida cristiana lo vemos. La gente a la que más se le ha perdonado es la gente más agradecida con el Señor. Amén. Es la gente que más usa a Dios. Todos de alguna manera, para poder estar guiando al pueblo de Dios, hemos atravesado pruebas. Hemos atravesado situaciones que no todas han sido exitosas, pero que nos han dado una madurez para poder aprender, entender y guiar a un pueblo hacia el entendimiento y hacia la gloria de Dios. Amén. En esta lista, obviamente hay muchísimos líderes de iglesias. No toda la vida ha sido miel sobre hojuelas. No todos han sido exitosos desde el inicio. Ya lo platicamos en alguna ocasión. Hay un pastor muy famoso de Colombia, de Corson. Así, Andrés Corson. Y él duró años, y él lo platica ya como anécdota. Obviamente tiene una iglesia enorme, grandísima, pero él pasó años predicándole, así como nosotros, a las hermanas bancas. Tenía aproximadamente 3-4 personas dentro de su congregación, que las cuales eran su esposa, su suegra y no sé, y sus hijos a lo mejor, sí, tipo nosotros. Pero eso no lo hizo desistir. Al contrario, lo hizo engrandecerse de tal manera que ahorita tiene una de las más grandes y mejores congregaciones de Sudamérica. En una encuesta que también estuve por ahí investigando, se le preguntó a varios líderes de iglesias qué es lo que les impide o qué es lo que impide que podamos hacer una gran obra para Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta? El temor al fracaso. Eso es lo que les impedía hacer una obra. Le tenían miedo a emprender la obra y fracasar, o que no tuviese éxito. Grandes campañas evangelísticas por esta razón no se han emprendido. Muchos trabajos en el Señor se han visto truncados precisamente por esta situación.
porque se tiene miedo de emprender, porque se tiene miedo de evangelizar. Y no el miedo de enfrentar la situación, sino el miedo a fracasar, el miedo a no tener éxito. Tenemos que aceptar que vamos a tener ciertos tropiezos, Sí. que vamos a tener ciertos fracasos. Así es. Hay un autor de apellido Welch que dice: en verdad nos necesitamos uno al otro. Simplemente nos preocupamos de sobrevivir y conservar el status quo. Defendemos una reputación que reprime el progreso y llega a ser autolimitante. También se oye así muy rimbombante el asunto, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es que no nos atrevemos a hacer cosas porque ¿qué van a decir de mí? Así es. Y si me ven ahí predicando, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor soy el más famoso de la escuela, y si me ven hablándole de Dios a alguien, pues, ¿qué dirán? Si me ven en el Facebook ahí en la iglesia, pues, voy a perder seguidores, ¿verdad? Entonces el querer mantener un cierto estatus, una cierta imagen, nos limita mucho. ¿Por qué? Porque nos da miedo precisamente el que nos vean como que estamos fracasando, o el que nos vean haciendo cosas de fracasados. Hace un tiempo atrás, unos meses, unos pastores nos platicaban que, por ejemplo, en España, la gente que se acerca a Dios, que va a la iglesia, la ven como gente ignorante. Entonces mucha gente no se acerca a las iglesias, no va a Dios, para que no los vean como ignorantes. Es otro ejemplo de cómo nos limita el fracaso a seguir adelante. O creer que es fracaso. Ahora, el conservar el status quo, vuelvo al punto inicial que les decía, es parte de nuestro instinto de supervivencia. El querernos mantener o el no querer perder algo, eso es lo que nos limita. Pero el Señor nos ha enseñado que la clave no es que vivamos para nosotros ni para mantener nuestro status quo, sino que lo verdaderamente efectivo es que vivamos para ayudar a los demás. Así es. Es que vivamos para sacrificarnos por los demás. Y Él nos lo demostró, Él nos lo dijo en la cruz del Calvario. Se convirtió en un ejemplo visible de lo que Él estuvo predicando en todo su ministerio. Ciertamente el síndrome de supervivencia no era parte de la vida de Jesús. O sea, él no vino a este mundo para conservar la vida, vino para entregarla por nosotros. Amén. Entonces él no le daba pena nada, y Él lo dijo en reiteradas ocasiones. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Le pesara a quien le pesara, o lo vieran a Él como lo vieran. Es bien interesante luego ahí escudriñar las escrituras y darse cuenta que ni los mismos hermanos de Jesús creían en Él. Así es. O sea, ni siquiera ellos entendían cuál era el propósito de Jesús. Y por eso es que escogí Gálatas 2:20, que ya lo leímos ahorita al inicio, que dice: el apóstol Pablo nos lo dice, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces debemos de tomar ese ejemplo de vivir, no para nosotros, no para mantener un estatus, no para vernos exitosos, famosos, etcétera, sino el precisamente lograr un objetivo y el salir adelante, pero ayudando a los demás. Al inicio de la civilización cristiana, o en el cristianismo primitivo, como le dice también mucha gente, hubo ciudades, y por ahí en alguna de las cartas de Pablo ahí nos lo narra un poquito más a detalle, donde gente se dedicaba a hacer esculturas de ídolos. Y cuando empezaron a ver que toda la gente se estaba convirtiendo al cristianismo y que ya no les compraban sus ídolos, pues estaban molestos,
Hubo un apologista, una persona que les estuvo a ellos dando palabra, Tertuliano se llamaba este hombre, así como para que no le van a poner a un niño ese nombre. Y cuando él les predicaba acerca de Cristo y de las maravillas de ser cristiano, esto ya les estoy hablando alrededor del segundo siglo, ¿verdad? Ya estamos hablando del año 200 después de Cristo. Y lo que normalmente le decían a él es, bueno, es que debemos vivir, es que si no vendemos nuestros ídolos, ¿de qué vamos a vivir? Y él les decía, y es ahí donde viene la cita histórica, deben ustedes vivir, les decía. Cuando estamos en Cristo, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿nosotros somos los que tenemos que vivir? ¿Que no Cristo ya vive en nosotros? Amén. Amén. El sobrevivir nos impide tener éxito. Eso es lo que nos da nuestro mayor temor a fracasar. Si usted es sabio, olvídese de la grandeza. Olvide sus derechos, pero recuerde sus responsabilidades. Olvide sus inconveniencias, pero recuerde sus bendiciones. Olvide sus logros, pero recuerde la deuda que tiene con los demás. Debemos olvidar nuestros privilegios, pero tenemos que recordar nuestras obligaciones. Sí, amén. Tenemos que olvidarnos de la grandeza. Tenemos que correr el riesgo. Hay gente que por querer agarrar un fruto en un árbol y no correr el riesgo de subirse a una rama, se quedan nada más abrazados del tronco. Órale. Y nunca van a alcanzar la fruta. Tienen que arriesgarse a trepar. Sí, amén. Muchos líderes potenciales no logran llegar a ese éxito por miedo a quedarse atrás. Pero los que sí corren ese riesgo son los que logran el éxito. ¿Recuerden la mujer del flujo de sangre? Tenía todo en contra. Pudo inclusive morir apedreada, de acuerdo a la ley. Y ella corrió el riesgo, salió de su casa y tocó a Jesús. Y logró ser salva y logró ser sana. Amén. Santiago también nos dice, no tenemos porque no pedimos. Así es. Pero la verdad es que no pedimos, o en muchas ocasiones no pedimos, porque tenemos miedo al rechazo, a que nos digan que no. Sí. Es decir, si pido y luego me dice que no, pues mejor no pido. Orgullo. Ajá. No corremos el riesgo. Por ejemplo, la gente que nos gusta reír, corremos el riesgo a parecer tontos, o a parecer superficiales, o que no nos interesan las cosas, burlones, lo que ustedes gusten, así nos pasa. El llorar nos hace correr el riesgo de parecer sentimentales, débiles. El acercarse a las personas, ayudar a las personas, nos hace correr el riesgo de involucrarnos en otros problemas, en ser rechazados, o en adquirir, o en el adquirir responsabilidades que no nos corresponden. Y eso nos limita también, nos detiene. Demostrar nuestros sentimientos nos hace correr el riesgo de demostrar realmente cómo somos. Y vivimos con una careta, vivimos escondiéndonos de realmente lo que somos y cómo somos, por miedo a que nos rechacen. Poner una idea o proponer ideas nos hace correr el riesgo de que a lo mejor otra persona nos gane la idea o la haga más rápido o mejor que nosotros.
Y muchas veces no exponemos esa idea, no la quedamos. Amar nos hace correr el riesgo de no ser amados. Vivir nos hace correr el riesgo de morir. El esperar nos hace correr el riesgo de desesperar. Y tratar de correr el riesgo de fracasar. Entonces, tenemos que entender que esta vida se trata de correr riesgos, porque el mayor peligro que podemos correr es no arriesgar nada. La persona que no arriesga no gana, y finalmente no va a tener nada ni va a hacer nada por querer mantener algo que cree que tiene. No lo va a tener. Por evitar un sufrimiento o un posible dolor, porque son posibles, va a limitarlo en aprender, lo va a limitar en crecer, en sentir, en cambiar, en amar, lo va a limitar en vivir. Va a estar encadenado por el miedo al fracaso. El temor al fracaso se aferra a aquellos que se toman demasiado en serio las cosas. ¿Sí se han fijado? Que los que son así más serios, más formales, son a los que les da más miedo correr riesgos. En la cuestión de negocios, a mí siempre me llamó y me ha llamado mucho la atención que la gente, entre más estudios tiene, se tarda más en emprender un negocio. Hacemos cálculos y que hacemos una varianza y que vamos a hacer una tabla y vamos a hacer una gráfica y nos la pasamos haciendo estudios aquí y allá para no fracasar y no hacemos nada. Y la gente que no tiene ciertos estudios o cierta preparación se avienta y de repente pum, unos trancazotes económicos, ¿verdad? Que les da. Tienen mucho éxito porque se avientan, porque no le tienen miedo, realmente no tienen nada que perder, o ellos sienten que no tienen nada que perder y se arriesgan. Pero mientras más lo pensamos, entre más queremos hacer las cosas bien, nos detiene el fracaso, el miedo al fracaso. Hasta que aceptemos el futuro, nos vamos a dar cuenta que podemos tomar decisiones y que debemos de olvidarnos de las decisiones pasadas. Si no fueron adecuadas, nos podemos olvidar de ellas, no pasa nada. Así es. Acuérdense que en el Señor, en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Lo viejo ya pasó. Ahora, aceptar el fracaso como un final es ser un fracasado. Vuelvo a retomar un poquito esta idea. El fracasar debe de darnos el impulso a seguir, no a quedarnos ahí pensando que ya fracasamos, que ya no se puede hacer nada. Nos debe de dar persistencia, nos debe de dar crecimiento, nos debe de ayudar a seguir adelante. La clave principal que les digo y que les puedo decir para fortalecernos a la hora de un fracaso es mirar a nuestro Creador. Amén. Es mantener nuestra mirada fija en Dios, nuestra mirada fija en Jesucristo, y Él va a ser nuestro principal motivador a seguir adelante. Cuando parece que hemos fracasado, el Señor viene y nos dice, Jeremías 29:11, que Él tiene mejores planes para nosotros. Amén. Amén. Planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos en oración al Señor,
tenemos que decirle, Señor, ¿quieres decirme algo? Muéstrame, dime de qué manera puedo seguir adelante, dime de qué manera debo actuar en esta situación. Esa es la mejor manera en que vamos a salir adelante. Amén. El fracaso no significa que soy un fracasado, significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no has logrado nada, significa que hemos aprendido algo. El fracaso no significa que somos tontos, significa que todavía tenemos tiempo y hemos tenido tiempo y fe para experimentar. El fracaso no significa que ha sido una desgracia, significa que nos atrevimos a probar. Amén. El fracaso no significa que no lo tengo, significa que lo que tengo, lo tengo, pero de una manera diferente. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El fracaso no significa que se ha desperdiciado mi tiempo, significa que tengo una excusa y un pretexto para empezar de nuevo. Amén. El fracaso no significa que debo darme por vencido, significa que debo tratar con más ahínco, con más ánimo, con más fuerza. El fracaso no significa que nunca lo haré o que nunca lo lograré. Significa que necesito intentarlo más, con más paciencia. El fracaso no significa que el Señor me ha abandonado. Significa que nuestro Señor tiene un mejor plan y una mejor idea para mi vida. Vamos a orar.